Ya no puedo más, sé rápido, y lo que hizo el ganadero dejó sin aliento a todos. Don Julián había comenzado su jornada temprano esa mañana, como lo hacía todos los días desde hacía décadas. El sol apenas se asomaba por el horizonte, iluminando los pastizales con un color dorado suave. El aire estaba fresco, pero presagiaba cambios. Julián conocía cada centímetro de su terreno, cada colina, cada arroyo, cada sendero donde el ganado pastaba. Sus manos, curtidas por años de trabajo, se movían con seguridad mientras revisaba que todos los animales estuvieran en orden. Pero aquel día algo era diferente. Algo en el cielo, en el viento, le hacía sentir que la calma que solía acompañarlo en las mañanas estaba a punto de desaparecer. El ganado pastaba tranquilamente al principio. Las vacas masticaban hierba, los terneros correteaban sin preocuparse por nada, y los caballos se movían con elegancia entre los árboles. Sin embargo, en el horizonte comenzaron a formarse nubes oscuras y densas. Julián levantó la vista y frunció el ceño. El cielo, que minutos antes estaba despejado, ahora mostraba un gris profundo que avanzaba con rapidez. El viento comenzó a soplar más fuerte, haciendo que las ramas de los árboles golpearan entre sí con fuerza, produciendo un sonido inquietante. Julián sabía que se aproximaba una tormenta. No era una cualquiera, por la forma en que se movían las nubes, parecía que traería lluvia intensa y tal vez relámpagos peligrosos. A pesar de la advertencia en el cielo, Julián decidió seguir revisando a su ganado. Su instinto le decía que debía asegurarse de que los animales estuvieran a salvo antes de que la tormenta cayera por completo. Caminaba entre los pastizales, deteniéndose para mirar a cada animal, acariciando a los terneros más pequeños y verificando que las cercas estuvieran en buen estado. Se podía notar el amor y el cuidado que ponía en su trabajo. Cada movimiento suyo era medido, cada decisión tomada con cautela. Para él, su trabajo no era solo una rutina, era una responsabilidad, casi como un deber sagrado con la vida que había elegido cuidar. De repente, un sonido distinto rompió la calma, un mugido angustiado que provenía del borde del terreno fangoso. Julián alzó la vista y vio a uno de los terneros más jóvenes, apenas de unos meses, atrapado en un pequeño lodazal. El barro lo envolvía hasta las rodillas, y cada movimiento que intentaba hacer para liberarse solo lo hundía más. Su instinto protector se activó de inmediato. Corrió hacia él, el corazón latiéndole rápido, mientras el viento comenzaba a soplar con más fuerza y la primera lluvia empezaba a caer sobre su rostro. Cada gota de agua parecía pesar más de lo normal, y el suelo húmedo y resbaladizo hacía que cada paso fuera un desafío. Mientras se acercaba, Julián escuchó los gritos de su ayudante, un joven que lo acompañaba desde hacía un año. La voz del chico estaba cargada de miedo y desesperación. Ya no puedo más, sé rápido. El joven sostenía la cuerda que intentaba sujetar al ternero, pero el barro y la fuerza del animal hacían que cada segundo fuera crítico. Julián podía ver cómo el joven luchaba por mantener el control, sus manos resbalaban, sus piernas se hundían en el barro y sus esfuerzos parecían insuficientes. La tensión en el aire era palpable, como si la tormenta y la naturaleza misma estuvieran presionando a los hombres y al animal en una misma prueba. Don Julián respiró profundo y evaluó la situación. Cada segundo contaba. Podía sentir la urgencia de actuar antes de que algo terrible sucediera. La lluvia empezaba a mojar su ropa, empapando su camisa y su sombrero, pero no importaba. Sus años de experiencia le habían enseñado que en momentos así, la calma y la rapidez eran la diferencia entre la tragedia y la salvación. Con pasos firmes pero cuidadosos, se aproximó al ternero, esquivando ramas que caían y charcos que amenazaban con hacerlo resbalar. Sus ojos no perdían detalle, sabía que un solo error podía lastimar al animal o poner a su ayudante en peligro. Mientras se movía, Julián recordó otras situaciones difíciles que había enfrentado en su vida de ganadero. Tormentas repentinas, animales heridos, accidentes inesperados, cada experiencia le había enseñado algo, y ahora todo ese conocimiento se unía en un solo propósito, salvar al ternero.
Cada pensamiento era rápido y claro, cómo acercarse, cómo sostenerlo, cómo evitar que la cuerda se rompiera, cómo usar la fuerza justa sin lastimarlo. Todo pasaba en su mente en cuestión de segundos, mientras la lluvia se intensificaba y el barro hacía que cada movimiento fuera más pesado. El joven a su lado continuaba luchando por mantener el control, y la desesperación era evidente en su rostro. Julián levantó la voz, no para gritar, sino para guiarlo: sujétalo por aquí, tú mantén firme la cuerda, yo voy a levantarlo. El joven obedeció, con miedo pero confiando en la experiencia del hombre mayor. La escena era casi cinematográfica: el cielo gris, la lluvia cayendo con fuerza, el barro envolviendo los pies de todos, y la tensión de un momento en que la vida de un pequeño animal dependía de la rapidez y la habilidad humana. Cuando Julián estuvo a pocos pasos del ternero, pudo ver la desesperación en los ojos del animal. El miedo y el esfuerzo lo hacían luchar con más fuerza, y su pequeño cuerpo estaba cubierto de barro y agua. Sin embargo, Julián no se dejó intimidar. Con movimientos medidos, colocó sus manos bajo el abdomen del ternero y, usando la fuerza de sus brazos y la técnica que solo años de experiencia podían enseñarle, comenzó a levantarlo lentamente, mientras su ayudante sujetaba la cuerda con fuerza para evitar que el animal se resbalara hacia atrás. La tensión era tan grande que se podía sentir en el aire, el barro, la lluvia, los relámpagos, todo parecía conspirar para poner a prueba la determinación de los hombres. Por un instante, Julián sintió que el terreno se deslizaba bajo sus pies y tuvo que ajustar su postura rápidamente. Cada músculo de su cuerpo trabajaba al máximo y el corazón le latía acelerado. Sabía que debía ser rápido pero cuidadoso, firme pero gentil, decidido pero tranquilo. Cada decisión podía marcar la diferencia entre salvar al ternero o perderlo. Y mientras la lluvia caía, él se concentraba en un solo objetivo: traer al animal a terreno firme, seguro, vivo. El joven ayudante, aunque agotado y asustado, seguía cada instrucción. Observaba cómo Julián combinaba fuerza y técnica, cómo se movía con precisión, cómo mantenía la calma incluso en medio del caos. Y mientras lo hacía, comprendía que estaba aprendiendo algo más que técnica de ganadería. Estaba viendo cómo un hombre puede mantener el control y la determinación cuando todo parece perdido. Era un momento que ninguno de los presentes olvidaría, aunque aún no habían llegado al final del peligro. Finalmente, Julián logró acercar al ternero a una zona más firme, lejos del lodazal y del barro profundo. Sin embargo, el momento aún no había terminado. La lluvia caía con fuerza, el viento soplaba y los relámpagos iluminaban el cielo con destellos brillantes. Cada movimiento debía ser medido hasta el último instante, porque cualquier descuido podía arruinar el esfuerzo de minutos que parecieron eternos. Julián respiró hondo, mirando a su alrededor, evaluando la situación, mientras el joven a su lado soltaba un suspiro de alivio, aunque todavía no completamente seguro. La primera parte de la jornada crítica estaba concluida, pero Julián sabía que aún quedaban desafíos por delante. La tormenta no había terminado, el ganado estaba nervioso, y la naturaleza seguía mostrando su fuerza. Sin embargo, aquel instante fue el primer acto de valentía y habilidad que marcaría el tono de lo que vendría. Todos los presentes comprendieron, aunque silenciosamente, que estaban siendo testigos de algo extraordinario: la combinación de experiencia, determinación y amor por la vida que solo alguien como don Julián podía demostrar en momentos de verdadera emergencia. Después de que don Julián logró acercar al ternero a un terreno más firme, el alivio parecía evidente, aunque solo fuera por un instante. La tormenta seguía rugiendo alrededor del pastizal. La lluvia caía en cortinas gruesas, haciendo que la tierra se volviera más resbaladiza y fangosa. El viento soplaba con fuerza, arrancando hojas y ramas que caían cerca de los hombres, mientras los relámpagos iluminaban el cielo con destellos que reflejaban la escena de tensión que se desarrollaba. Cada sonido era amplificado: el mugido del ternero atrapado, el golpe de las gotas contra la tierra y los árboles, el suspiro del joven ayudante tratando de mantener la calma. Era como si la naturaleza misma estuviera exigiendo rapidez y atención absoluta.
El joven, agotado y con la ropa empapada de barro y agua, sostenía la cuerda con manos temblorosas. Sus dedos se resbalaban a cada instante, y la fuerza del animal hacía que la cuerda tirara con violencia hacia atrás. Con una voz que apenas podía mantener firme, gritó de nuevo: «Ya no puedo más, sé rápido». Ese grito atravesó la lluvia y el viento, resonando en los oídos de Julián como un recordatorio de que no había tiempo que perder. Don Julián sintió un nudo en el estómago, sabía que cada segundo contaba, que la vida del animal y la seguridad de su ayudante dependían completamente de sus decisiones. Mientras avanzaba, Julián se dio cuenta de que la situación era aún más delicada de lo que parecía. El ternero estaba agotado, cubierto de barro hasta la cabeza, y luchaba con desesperación por liberarse. Cada movimiento que intentaba hacerlo hundía más en la tierra blanda y pegajosa. Julián tuvo que pensar rápido, cómo sostenerlo sin lastimarlo, cómo usar la fuerza justa, cómo evitar que el joven ayudante se lastimara también. Todo era un equilibrio precario entre rapidez y precisión, entre fuerza y cuidado. La tensión era tal que el tiempo parecía haberse detenido por momentos, dejando solo la lluvia, el barro y la lucha por sobrevivir. Mientras Julián avanzaba, recordó las historias de otros ganaderos que había escuchado desde niño. Historias de tormentas repentinas, de animales atrapados y de decisiones rápidas que cambiaban vidas en segundos. Comprendió que lo que estaba viviendo no era solo un reto físico, sino también un reto mental y emocional. La calma y la concentración que lo habían guiado durante décadas ahora se ponían a prueba de manera intensa. Cada segundo contaba, cada decisión podía ser la diferencia entre salvar al ternero o perderlo. No podía permitirse el lujo de dudar. Al llegar al ternero, Julián observó la desesperación en los ojos del animal. El miedo y el agotamiento eran evidentes. Sus patitas temblaban y su respiración era agitada. Julián colocó sus manos con firmeza debajo del abdomen del ternero, sintiendo el peso y la tensión de su pequeño cuerpo. Su ayudante continuaba sosteniendo la cuerda, siguiendo sus instrucciones con precisión, aunque sus manos se resbalaban con frecuencia. Cada segundo era crítico, si el animal se movía en falso o si la cuerda cedía, todo podría perderse en un instante. La lluvia aumentaba y los relámpagos iluminaban la escena con destellos que parecían congelar el momento. Cada sonido del viento y del agua golpeando la tierra se mezclaba con los mugidos del ternero y los esfuerzos de los hombres. Julián ajustó su postura, asegurándose de mantener el equilibrio sobre el barro resbaladizo. Sus botas se hundían con cada paso, pero su determinación era más fuerte que cualquier obstáculo. Con paciencia y fuerza controlada, comenzó a levantar al ternero lentamente, asegurándose de que cada movimiento fuera seguro y preciso. El joven ayudante observaba con asombro la habilidad de Julián. Nunca había visto a alguien combinar rapidez y control de manera tan perfecta. Cada instrucción que Julián daba era clara y concisa: tú sostén la cuerda con fuerza. No la sueltes. Voy a levantarlo despacio. Sí, así está bien. Más firme, pero con cuidado. La coordinación entre ellos era perfecta, aunque las condiciones eran extremas. La lluvia no dejaba de caer, y el barro seguía arrastrando sus pies, pero ambos continuaban con un enfoque inquebrantable. Mientras levantaban al ternero, Julián podía sentir cómo el barro y el agua aumentaban la dificultad de la tarea. Sus músculos trabajaban al máximo, y cada movimiento requería precisión absoluta. No había margen para errores. Su experiencia como ganadero le había enseñado a mantener la calma en situaciones de peligro, pero incluso él sentía el peso de la urgencia y el riesgo. Cada respiración era profunda, cada mirada evaluaba el terreno, la posición del ternero y la seguridad de su ayudante. Era un momento de tensión pura, donde la vida y el instinto se unían en un solo propósito. En medio del esfuerzo, Julián también debía lidiar con los propios temores, que el animal sufriera, que su ayudante se lastimara, que un relámpago cayera demasiado cerca. Sin embargo, no dejó que el miedo lo paralizara. Se concentró únicamente en lo que podía controlar: la fuerza de sus brazos, la estabilidad de sus pies,
la coordinación con su joven compañero. Cada segundo que pasaba, el ternero se movía menos, agotado por la lucha, pero aún con suficiente energía para resistirse. Era un equilibrio delicado entre fuerza y cuidado, rapidez y paciencia. El joven ayudante, aunque cansado, comenzó a sentirse más seguro gracias a las instrucciones y la presencia de Julián. Cada vez que sostenía la cuerda con firmeza, el ternero parecía reaccionar mejor y el trabajo en equipo se hacía evidente. Julián notó un destello de confianza en los ojos del joven, un entendimiento silencioso de que juntos podían superar el peligro. Ese momento no solo era un rescate físico, sino también una lección de vida, como mantener la calma y actuar con determinación cuando todo parece en contra. Mientras la lluvia continuaba y los relámpagos iluminaban el cielo, Julián logró finalmente estabilizar al ternero, colocándolo sobre un terreno más firme y seguro. El barro seguía pegado a sus botas y su ropa estaba empapada, pero la sensación de alivio era inmensa. Sabía que el momento crítico había pasado, pero también era consciente de que aún quedaban desafíos por delante: asegurar al resto del ganado, proteger a los demás animales y mantenerse a salvo él y su ayudante. La tensión disminuyó ligeramente, pero la vigilancia debía continuar. El joven soltó un suspiro profundo, mezclado con agotamiento y alivio. Sus manos temblaban, pero una sonrisa comenzó a aparecer en su rostro. Había presenciado algo extraordinario: la habilidad, rapidez y determinación de un hombre que no dudaba ante el peligro. Mientras Julián ajustaba al ternero, asegurándose de que estuviera completamente a salvo, ambos compartieron un momento silencioso de reconocimiento mutuo. La lluvia caía sobre ellos, pero la sensación de logro y de trabajo en equipo era más fuerte que cualquier tormenta. En los minutos siguientes, Julián comenzó a guiar al ternero hacia un lugar completamente seguro, lejos del barro y del lodazal. Cada paso era cuidadoso, cada movimiento medido. El joven ayudante lo seguía de cerca, aprendiendo sin palabras cómo enfrentar la urgencia y el peligro con control y decisión. La naturaleza seguía mostrando su fuerza, pero ellos habían logrado imponerse con habilidad, paciencia y coraje. La tormenta, aunque intensa, no había logrado superar la determinación humana, y ese primer triunfo dejó una impresión profunda en todos los presentes. El resto del ganado, que había observado la escena desde la distancia, comenzó a calmarse lentamente. Los animales percibieron la presencia firme y confiada de Julián, y sus movimientos se volvieron más tranquilos. La combinación de liderazgo, experiencia y rapidez había generado un efecto no solo sobre el ternero rescatado, sino sobre todo el entorno. La lluvia y el viento continuaban, pero ahora había un orden relativo en medio del caos, una prueba de que la acción correcta en el momento adecuado podía cambiar la situación por completo. Finalmente, Julián respiró profundo, consciente de que la situación seguía siendo peligrosa, pero satisfecho con el primer paso logrado. Miró a su joven ayudante, quien todavía estaba empapado y cubierto de barro, pero con una expresión de respeto y admiración en su rostro. «Lo lograste», dijo Julián, no solo reconociendo la valentía del joven, sino también reforzando la idea de que el trabajo en equipo y la calma en momentos críticos eran fundamentales. El ternero estaba seguro, y el primer gran obstáculo de la tormenta había sido superado gracias a la rapidez, habilidad y coordinación de ambos. Después de asegurar al ternero, don Julián respiró hondo por un instante, sintiendo como la adrenalina comenzaba a ceder, aunque la tormenta no daba señales de calmarse. El viento continuaba soplando con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles golpearan entre sí, y la lluvia seguía cayendo con intensidad, empapando la tierra y a todos los que se encontraban allí. El barro, resbaladizo y traicionero, dificultaba cada paso, y la situación aún exigía máxima atención. Julián sabía que la tormenta no era el único peligro. Cualquier movimiento en falso podría asustar al resto del ganado, creando un efecto dominó que pondría en riesgo no solo a los animales, sino también a su joven ayudante. Mientras observaba el terreno, su mirada se posó en la extensión donde otros terneros y vacas aún pastaban, moviéndose inquietos por el viento y la lluvia.
La experiencia le decía que el miedo de un animal podía contagiar a los demás, provocando que corrieran descontrolados. No podía permitirse ese caos, necesitaba actuar rápido y con decisión. Cada decisión en ese momento era crucial, y Julián comprendió que debía mantener la calma mientras tomaba medidas inmediatas para proteger a todos. Su joven ayudante, todavía empapado y con barro hasta las rodillas, lo miraba con una mezcla de asombro y agotamiento. El chico no decía nada, pero su mirada mostraba que entendía la urgencia y la importancia de cada movimiento. Julián se acercó a él y, con voz firme pero tranquila, le dijo: necesitamos mover al resto del ganado a terreno seguro. Yo guiaré a los más difíciles, y tú mantente atento a los que se asustan. No te apresures, pero tampoco dudes. El joven asintió, comprendiendo que la rapidez y la coordinación eran esenciales. El primer desafío era el ganado adulto que se encontraba más cerca del barranco y el terreno fangoso. Algunos de ellos miraban hacia el ternero rescatado y parecían nerviosos, golpeando el suelo con los cascos y mugiendo con fuerza. Julián evaluó la situación en segundos, debía acercarse con cuidado, sin asustarlos, y guiarlos hacia un lugar más seguro. Se movió con pasos firmes, pero sin correr, manteniendo una postura que transmitiera seguridad. Cada vaca que se acercaba era un nuevo desafío, porque un movimiento brusco podía desencadenar el pánico. Mientras avanzaba, Julián recordó cómo, en años anteriores, había enfrentado situaciones similares. Tormentas repentinas, animales atrapados en lodo, senderos estrechos y resbaladizos, todo eso lo había preparado para momentos como este. Su experiencia le permitía calcular los riesgos al instante, dónde pisar, cómo acercarse a un animal asustado, cómo mantener la calma incluso cuando el viento y la lluvia intentaban dominarlo todo. La combinación de rapidez, fuerza y paciencia se convirtió en su herramienta más valiosa. De repente, uno de los terneros más grandes comenzó a empujar a otro, creando un pequeño caos en medio del pastizal. La tormenta amplificaba cada sonido, el mugido de los animales, el golpe de las patas sobre el barro, el viento arrancando ramas y el rugido lejano de los truenos. Julián no perdió tiempo. Con un movimiento rápido y calculado, colocó su cuerpo entre los dos terneros, usando su voz firme para calmarlos y su cuerpo como barrera para evitar que se lastimaran. La coordinación con su ayudante fue perfecta. Mientras Julián controlaba a los animales más difíciles, el joven guiaba a los demás, evitando que se dispersaran. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. Julián se movía con agilidad a pesar de la dificultad del terreno, utilizando su fuerza para dirigir a los animales y su experiencia para anticipar sus reacciones. Observaba constantemente el cielo y los relámpagos, consciente de que un rayo demasiado cercano podía crear pánico y peligro inmediato. Su mente trabajaba a una velocidad sorprendente, calculando rutas de escape, evaluando qué animales necesitaban más atención y ajustando su estrategia sobre la marcha. En medio de este desafío, Julián se dio cuenta de que no podía hacerlo solo. El joven, aunque cansado, era un aliado indispensable. Cada instrucción que Julián le daba era clara: mantente cerca del grupo de terneros, asegúrate de que no se acerquen al barranco. Si alguien se asusta, haz ruido con cuidado para guiarlos, pero sin correr. El joven obedecía, aprendiendo rápidamente cómo manejar la tensión y cómo reaccionar ante cada movimiento inesperado. La tormenta era un maestro exigente, y ambos estaban siendo entrenados en tiempo real. Mientras guiaban a los animales hacia un terreno más seguro, Julián notó que algunos se resistían, asustados por el barro profundo y la lluvia intensa. Con paciencia, se acercó uno por uno, usando su experiencia para no generar más miedo. Tocaba suavemente a los animales, hablaba en un tono calmado y firme, y los guiaba paso a paso. Cada movimiento estaba pensado para mantener la calma, pero al mismo tiempo garantizar la rapidez necesaria. La combinación de velocidad y cuidado era delicada, pero Julián la dominaba con precisión. La tormenta no dejaba de golpear. La lluvia se intensificaba,
El viento arrancaba hojas y ramas, y el barro amenazaba con hacer que cada paso fuera un desafío. Julián sentía la fuerza de la naturaleza a su alrededor, pero no permitía que eso lo intimidara. Su determinación era más fuerte que el miedo o la dificultad del terreno. Cada movimiento era un cálculo entre rapidez y seguridad, cada decisión un balance entre fuerza y cuidado. Su mente estaba completamente enfocada en salvar a los animales y proteger a su ayudante. En un momento crítico, un relámpago cayó cerca, iluminando toda la escena y produciendo un estruendo que hizo que algunos animales se dispersaran. Julián reaccionó de inmediato, levantando la voz y usando gestos firmes para calmarlos y guiarlos de nuevo hacia el grupo. Su joven ayudante siguió sus instrucciones, moviéndose rápidamente para recuperar a los terneros que se habían desviado. La coordinación entre los dos fue impecable, como si cada movimiento estuviera ensayado, aunque la situación era totalmente impredecible. A medida que avanzaban hacia un terreno más seguro, Julián no podía dejar de pensar en lo delicado del momento. Cada paso debía ser cuidadoso, cada instrucción precisa. Sabía que un solo error podía poner en riesgo todo lo que habían logrado hasta ahora. Su experiencia le permitió anticipar los movimientos de los animales y ajustar su estrategia, pero la tensión seguía siendo alta. Cada segundo contaba, y la tormenta no daba señales de disminuir. Finalmente, tras varios minutos de esfuerzo intenso, lograron guiar a la mayoría del ganado hacia un lugar más seguro, donde el barro no representaba un peligro y la pendiente no era tan pronunciada. Los animales estaban cansados, empapados y nerviosos, pero estaban vivos y fuera de peligro inmediato. Julián respiró hondo, sintiendo cómo la tensión comenzaba a ceder, aunque sabía que aún quedaban desafíos por delante. El joven ayudante lo miraba con admiración y respeto, comprendiendo la magnitud de lo que acababan de lograr. Habían enfrentado la tormenta, el barro, el miedo de los animales y la urgencia de la situación, y habían salido adelante gracias a la rapidez, la habilidad y la coordinación entre ambos. Julián, aunque cansado y empapado, sentía satisfacción por la eficacia de sus decisiones y la seguridad de los animales. La tormenta aún rugía a su alrededor, pero el primer gran desafío había sido superado con éxito. En ese momento, Julián comprendió algo importante: la rapidez no era solo cuestión de velocidad, sino también de decisión, experiencia y control. Cada acción, cada instrucción y cada movimiento habían sido cruciales. La tormenta era dura, pero la determinación humana, la paciencia y la habilidad podían superar los obstáculos más inesperados. Habían enfrentado el caos y habían salido adelante, y eso fortalecía no solo su confianza, sino también la del joven ayudante, que aprendía que la calma y la decisión en momentos críticos eran herramientas poderosas. Con todos los animales relativamente seguros, Julián se permitió un instante para evaluar la situación. El terreno aún estaba resbaladizo, la lluvia seguía cayendo, y el barro cubría sus botas hasta las rodillas, pero el grupo estaba fuera de peligro inmediato. La tensión disminuyó un poco, pero no desapareció por completo. Cada movimiento debía seguir siendo medido, cada instrucción clara. La tormenta era un recordatorio constante de que la naturaleza podía cambiar de un instante a otro, y que la vigilancia y la rapidez debían mantenerse hasta el final. El joven ayudante, aunque cansado y empapado, comenzó a entender la importancia de la cooperación y la confianza en la experiencia de alguien más. Observaba cómo Julián evaluaba cada paso, cómo ajustaba su estrategia sobre la marcha, y cómo mantenía la calma incluso cuando la tensión era máxima. Era una lección de vida que quedaría grabada en su memoria: la rapidez no era solo correr, sino pensar, actuar con precisión y mantener la serenidad bajo presión. La tormenta seguía cayendo, pero por primera vez en horas, Julián y su ayudante sintieron que tenían cierta ventaja sobre la situación. Habían tomado decisiones rápidas y acertadas, habían actuado con habilidad y habían protegido a los animales. La combinación de experiencia, valentía y coordinación había marcado la diferencia. Aunque la tormenta aún no había terminado, el primer gran obstáculo había sido superado,
y ambos comprendieron que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que viniera a continuación. La tormenta continuaba con furia sobre el campo. La lluvia caía sin descanso, empapando la tierra y convirtiendo el terreno en un lodazal resbaladizo. El viento soplaba con fuerza, arrancando ramas secas y lanzándolas contra los árboles y el suelo. El cielo estaba cubierto de nubes densas y oscuras, y los relámpagos iluminaban de manera intermitente toda la extensión del pastizal. Cada sonido de truenos parecía retumbar en los huesos de quienes se encontraban allí, recordándoles la fuerza de la naturaleza y la vulnerabilidad de los humanos frente a ella. Don Julián estaba en medio del grupo de ganado, completamente empapado y cubierto de barro. Su ropa pegada al cuerpo y sus botas hundidas en el lodo no eran obstáculos, eran apenas recordatorios de las condiciones extremas. Sus ojos estaban concentrados, evaluando cada movimiento de los animales. Cada uno de ellos mostraba señales de estrés, las vacas golpeaban el suelo con fuerza, los terneros se empujaban entre sí, y algunos intentaban escapar hacia zonas más peligrosas. Julián sabía que si no mantenía el control inmediato, el pánico podría extenderse y la situación se volvería incontrolable. El joven ayudante, todavía temblando por la tensión y el frío de la lluvia, sostenía la cuerda que sujetaba a uno de los terneros más pequeños, el mismo que habían rescatado minutos antes. Su respiración era agitada, y sus manos resbalaban con frecuencia. «Ya no puedo más, sé rápido», había gritado antes, y ahora el miedo y la desesperación seguían presentes. Julián lo observó por un instante y le dijo con voz firme: «Mantente firme, no sueltes la cuerda. Confía en mí y en lo que hacemos. Respira profundo y actúa conmigo». El joven asintió, intentando recuperar la calma y concentrarse en la tarea. En ese instante, uno de los terneros más grandes se separó del grupo y corrió hacia un barranco cercano, asustado por un relámpago que cayó muy cerca. Julián reaccionó de inmediato. Corrió hacia él, usando toda su fuerza y agilidad para alcanzar al animal antes de que cayera. Sus botas se hundían en el barro con cada paso, y la lluvia lo empapaba completamente. El viento golpeaba su rostro, pero su concentración no se quebró. Cada segundo era vital, si el ternero caía por la pendiente, el resultado sería catastrófico. El joven ayudante seguía sosteniendo la cuerda, luchando por mantener al ternero rescatado firme mientras observaba la escena con temor. Julián le gritó instrucciones claras: «Tú mantén firme la cuerda, no pierdas el control, yo voy a detener al otro ternero». La coordinación entre ambos era perfecta, pero la tensión era extrema. La lluvia, el barro y el miedo de los animales convertían cada acción en un desafío que exigía rapidez, fuerza y precisión. Al llegar al ternero que corría hacia el barranco, Julián tuvo que actuar con una decisión inmediata. No había tiempo para dudas. Con un movimiento rápido y calculado, colocó su cuerpo entre el animal y el borde del barranco, utilizando su voz firme para calmarlo. Al mismo tiempo, extendió una mano para guiarlo hacia terreno más seguro. El ternero, asustado y agotado, se debatía, pero la presencia firme de Julián y la estrategia de control lograron que poco a poco comenzara a retroceder. Cada segundo contaba, y Julián estaba consciente de que un solo error podía hacer que el animal cayera o se lastimara. Mientras tanto, el joven ayudante observaba y seguía cada instrucción con precisión, asegurándose de que el ternero rescatado no se moviera. Su corazón latía con fuerza, y su mente intentaba procesar la magnitud del momento. La escena era casi cinematográfica: lluvia intensa, viento fuerte, relámpagos iluminando el cielo, barro resbaladizo, animales asustados y dos personas luchando por controlar la situación. La tensión alcanzaba un nivel máximo, y cada acción era crítica. Don Julián sabía que no podía detenerse ahí. Otros animales comenzaban a mostrar signos de pánico, y si no los guiaba rápidamente, podrían dispersarse y caer en zonas peligrosas o lastimarse entre ellos. Con pasos firmes, pero sin correr, se movió entre el grupo, utilizando su cuerpo y su voz para guiar a cada vaca y ternero hacia un terreno más seguro.
Cada movimiento debía ser preciso, un paso en falso podía causar que el barro los hiciera resbalar, que los animales se asustaran y que el caos se extendiera. Uno de los momentos más críticos llegó cuando un ternero, resbalando en el barro, cayó hacia un pequeño arroyo lleno de agua que avanzaba con fuerza debido a la lluvia. Julián reaccionó sin dudar, corriendo hacia él y alcanzándolo justo a tiempo. Con manos firmes y movimientos rápidos, levantó al ternero, evitando que fuera arrastrado por el agua. Su joven ayudante miraba con asombro cómo Julián combinaba rapidez y precisión, salvando al animal de un peligro inminente. La adrenalina estaba al máximo, pero cada acción estaba controlada y calculada. El viento rugía, la lluvia caía a chorros y los relámpagos iluminaban la escena con destellos que parecían congelar cada movimiento. Los animales, aunque todavía nerviosos, comenzaban a percibir la firmeza y seguridad de Julián. Su presencia calmaba el caos, y su habilidad para anticipar movimientos y reaccionar rápidamente hacía que la situación, aunque crítica, no se saliera de control. Cada segundo de tensión estaba lleno de enseñanza, rapidez, decisión y control eran esenciales para sobrevivir a momentos extremos. Mientras guiaba al último grupo de animales hacia un terreno más seguro, Julián sintió como el barro y la lluvia aumentaban el desafío. Cada paso era más difícil, cada movimiento requería fuerza y equilibrio. Sin embargo, su experiencia y concentración le permitían mantener la calma y continuar actuando con rapidez. Su joven ayudante seguía instrucciones precisas, aprendiendo sobre la marcha cómo enfrentarse al miedo, al caos y a la presión de decisiones que podían cambiar la vida de todos los presentes. Finalmente, tras minutos que parecieron eternos, todos los animales fueron guiados hacia un área firme y segura, lejos de pendientes peligrosas y del barro profundo. Los terneros y vacas estaban empapados, agotados y nerviosos, pero a salvo. La tensión disminuyó lentamente y la respiración de todos comenzó a normalizarse. Julián y su ayudante se miraron, ambos cubiertos de barro, pero conscientes de que habían superado el momento más crítico con rapidez, habilidad y determinación. El joven ayudante, aunque exhausto, no podía dejar de admirar la destreza de Julián. Había presenciado un ejemplo de liderazgo, coraje y rapidez en acción, y comprendió que la experiencia y la calma eran tan importantes como la fuerza física. Cada movimiento de Julián había sido decisivo, cada instrucción clara, y cada acción tomada en el momento adecuado había salvado vidas y evitado un desastre. La combinación de rapidez, precisión y calma en medio del caos había sido la clave del éxito. Don Julián, consciente de que la tormenta aún continuaba, comenzó a evaluar el terreno y a reorganizar a los animales. Sabía que aunque el peligro inmediato había pasado, la vigilancia debía mantenerse. Cada relámpago, cada golpe de viento y cada charco de barro podían ser nuevas pruebas y debía estar preparado para reaccionar rápidamente. La tormenta era una fuerza poderosa, pero la determinación humana y la habilidad podían equilibrar la balanza. En medio de la lluvia y el barro, Julián dio instrucciones finales al joven ayudante: mantente cerca del grupo, observa cualquier movimiento inusual y no dudes en actuar. Todo está bajo control por ahora, pero la naturaleza aún tiene su fuerza. La rapidez y la atención deben seguir siendo nuestras herramientas más fuertes. El joven asintió, comprendiendo que la verdadera rapidez no era solo correr, sino actuar con precisión, coordinación y decisión. Mientras la tormenta continuaba, Julián observó el pastizal y vio cómo los animales finalmente comenzaban a calmarse. Los terneros se acercaban a sus madres, las vacas dejaban de patear y caminar nerviosamente, y un silencio relativo se instaló, interrumpido solo por la lluvia y el viento. El primer gran peligro había sido superado, y la combinación de rapidez, habilidad y calma había marcado la diferencia entre desastre y seguridad. Aquel momento quedaría grabado en la memoria del joven ayudante y de todos los presentes. Habían sido testigos de cómo la rapidez, la decisión y la experiencia podían salvar vidas y controlar situaciones extremas. La tormenta seguía su curso, pero la confianza y la enseñanza que surgieron de ese momento serían imborrables. La lección era clara:
La rapidez no se trataba de apresurarse, sino de actuar con decisión, precisión y control en el momento exacto. Cuando Julián finalmente tuvo a todos los animales bajo control, una sensación de alivio comenzó a instalarse lentamente en el pastizal. La lluvia continuaba cayendo, pero parecía menos amenazante, como si la naturaleza reconociera que la situación ya no estaba fuera de control. Los relámpagos aún iluminaban el cielo, y el viento seguía soplando con fuerza, pero la tensión que había dominado todo el rescate empezaba a disiparse. Julián respiró profundo, dejando que su cuerpo sintiera el cansancio acumulado, la adrenalina bajando lentamente y una satisfacción silenciosa por haber logrado lo que parecía imposible minutos antes. El joven ayudante, todavía empapado y cubierto de barro, se acercó a Julián con una mezcla de respeto, asombro y alivio. Sus ojos brillaban, reflejando lo que todos los presentes sentían, una admiración profunda por la valentía y rapidez del hombre que había guiado a los animales con tanta seguridad. No sé cómo lo hiciste, don Julián, todo pasó tan rápido, dijo, todavía sin poder procesar la intensidad del momento. Julián sonrió levemente, con la ropa pegada al cuerpo y el cabello empapado, y le respondió, con calma, atención y acción rápida, todo es posible. Lo importante es no dudar, incluso cuando todo parece caótico. Los animales, aunque todavía nerviosos, comenzaron a calmarse lentamente. Los terneros se acercaron a sus madres, las vacas dejaron de patear y caminar inquietas, y un silencio relativo se apoderó del pastizal, interrumpido únicamente por el sonido constante de la lluvia sobre la tierra y los techos de madera cercanos. Julián observó la escena con cuidado, asegurándose de que todos los animales estuvieran realmente a salvo y cómodos. Su mirada recorría el terreno, evaluando cada rincón donde el barro y la pendiente podrían haber representado un riesgo. El alivio se volvió más tangible cuando los últimos terneros fueron guiados a un terreno firme, cubierto de hierba y protegido de los charcos y zonas resbaladizas. Julián se permitió un momento para mirar alrededor y notar cómo la tormenta seguía su curso, pero sin el peligro extremo de antes. El pastizal estaba lleno de barro y charcos, pero los animales habían aprendido a confiar en el liderazgo del hombre que los cuidaba. Julián se sentó un momento sobre una roca cubierta de barro, respirando profundo, dejando que su cuerpo se recuperara del esfuerzo físico y la tensión emocional. El joven ayudante se sentó a su lado, aún temblando por la intensidad del rescate. Sus manos estaban cubiertas de barro, sus botas llenas de agua, y su rostro reflejaba agotamiento y asombro a partes iguales. Nunca pensé que un solo hombre pudiera controlar todo esto, tú lo hiciste ver fácil, dijo, con una sonrisa temblorosa. Julián le dio una palmada en el hombro y le respondió, no se trata de ser solo uno, se trata de actuar con decisión, rapidez y cuidado. Hoy aprendiste algo importante, en momentos de peligro, la rapidez y la atención son nuestras mejores herramientas. Mientras los dos recuperaban el aliento, Julián comenzó a revisar a los animales uno por uno. Tocaba suavemente a los terneros, asegurándose de que no hubiera lastimaduras, y miraba a las vacas para asegurarse de que estaban calmadas y bien ubicadas. Cada gesto era cuidadoso, demostrando un profundo amor y respeto por la vida que había estado protegiendo durante toda la tormenta. Era evidente que su conocimiento y experiencia no eran solo técnicos, sino también emocionales, sabía cómo conectar con los animales para mantenerlos tranquilos y seguros. La admiración de todos los presentes aumentó cuando observaron cómo Julián, completamente empapado y cubierto de barro, seguía trabajando sin quejarse, con una calma que parecía imperturbable. El joven ayudante, y otros testigos que habían llegado después, comprendieron que estaban frente a alguien que no solo tenía rapidez y fuerza, sino también una paciencia y habilidad que solo se adquieren con años de experiencia. Cada movimiento suyo estaba pensado, cada decisión tomada con claridad, incluso bajo presión extrema. El cielo comenzaba a mostrar pequeños claros, aunque la lluvia seguía cayendo en algunos lugares. Julián decidió que era momento de reorganizar a los animales para que descansaran. Los guió lentamente hacia un sector más seguro del pastizal, donde el barro era menos profundo y podían moverse sin riesgo.
Los animales comenzaron a seguirlo, confiando en su liderazgo. Cada paso que daba, cada instrucción que daba al joven ayudante, reforzaba la sensación de control y seguridad. La rapidez no había desaparecido, pero ahora se combinaba con calma y organización, mostrando que actuar rápido no significa actuar de manera desordenada. El joven ayudante, observando todo, comprendió la lección de manera profunda. La rapidez en momentos de crisis no se trata solo de moverse velozmente, sino de mantener la mente clara, anticipar los riesgos y coordinar cada acción. Había aprendido que un segundo de duda podía poner en riesgo todo, y que la acción decidida, basada en experiencia y cuidado, podía salvar vidas. Julián lo miró y le dijo, recuerda esto, rapidez y calma son amigas. La prisa sin atención es peligrosa, pero la decisión rápida con cuidado puede cambiarlo todo. Mientras reorganizaban al ganado, los relámpagos comenzaron a alejarse y el viento disminuyó un poco. La tormenta todavía estaba presente, pero ya no parecía tan amenazante. Julián aprovechó ese momento para asegurarse de que todos los animales estuvieran realmente a salvo. Tocaba a cada uno, los observaba caminar sin peligro y confirmaba que los terneros estaban cerca de sus madres. Cada acción de cuidado reforzaba la seguridad y la tranquilidad en el grupo. El alivio general se hizo más evidente cuando los demás trabajadores que habían llegado para ayudar comenzaron a acercarse. Miraban la escena con asombro y respeto, reconociendo la rapidez, habilidad y liderazgo de Julián. Algunos comentaban entre ellos, no sé cómo lo hizo, parecía imposible mantener todo bajo control con esta tormenta. Julián solo sonrió, mostrando humildad. Sabía que la rapidez y la experiencia eran herramientas poderosas, pero también sabía que la calma y la atención eran igualmente esenciales. El joven ayudante finalmente pudo relajarse. Aunque su ropa estaba empapada, sus botas llenas de barro y su cuerpo agotado, sentía una mezcla de orgullo y aprendizaje. Había presenciado cómo la decisión rápida, combinada con cuidado y control, podía enfrentar cualquier situación de emergencia. La admiración que sentía por Julián era profunda, y comprendió que lo que había visto no era solo un rescate, sino una lección de vida sobre rapidez, liderazgo y responsabilidad. Mientras la lluvia comenzaba a disminuir lentamente, Julián reunió a los animales en un área segura y firme del pastizal. Observó cómo los terneros descansaban cerca de sus madres, cómo las vacas caminaban tranquilas y cómo el ambiente comenzaba a recuperar cierta calma. La sensación de alivio y satisfacción llenó el corazón de todos los presentes. Habían enfrentado un peligro real, habían actuado con rapidez y decisión, y habían logrado salir adelante gracias a la coordinación, el cuidado y la valentía. Finalmente, Julián y su joven ayudante se sentaron juntos, respirando profundo y mirando el pastizal. La lluvia ya no caía con fuerza, y el cielo comenzaba a mostrar tonos claros. Los animales descansaban seguros, y el miedo y la tensión habían dado paso a la calma y al alivio. Fue un momento de reconocimiento silencioso, la rapidez y la decisión habían salvado vidas, y la paciencia y el cuidado habían garantizado que todos permanecieran a salvo. El joven ayudante miró a Julián y dijo, nunca olvidaré esto, hoy aprendí lo que significa actuar rápido y mantener la calma al mismo tiempo. Julián le dio una sonrisa cálida y respondió, ese es el verdadero secreto, rapidez con atención. Esa es la fuerza que nos permite enfrentar cualquier tormenta. Ambos compartieron un momento de tranquilidad, conscientes de que lo que habían vivido no solo era un rescate, sino una lección sobre la vida, la responsabilidad y la importancia de actuar con decisión en momentos críticos. Mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente entre las nubes, Julián observó a sus animales, satisfecho y agradecido. La tormenta había probado su habilidad y rapidez, y él había respondido con precisión, cuidado y valentía. El joven ayudante había aprendido a su lado, y ambos sabían que esta experiencia los marcaría para siempre. La rapidez había salvado vidas, pero la calma y la atención habían garantizado que todos estuvieran a salvo y tranquilos.
Con el pastizal finalmente en calma, Julián se levantó, sacudiéndose el barro y el agua, y miró al joven ayudante. Hoy todos aprendimos algo importante: actuar rápido puede salvar vidas, pero la calma y la atención nos permiten hacerlo bien. El joven asintió, con respeto y admiración, comprendiendo que lo que habían vivido no era solo un acto heroico, sino una enseñanza de vida que nunca olvidaría. La tormenta continuó alejándose lentamente, y un nuevo día comenzaba sobre el pastizal. Los animales estaban seguros, los trabajadores agotados pero felices, y Julián, con el corazón tranquilo, sabía que su rapidez, experiencia y cuidado habían dejado una marca imborrable en todos los presentes. La lección era clara: en momentos de peligro, la rapidez no es solo velocidad, sino decisión, atención y coraje para actuar en el momento exacto.